Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Y anda, con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro con las noticias del sector cooperativo, esta área que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Hoy hemos salido a Montevideo y estamos presentando el programa desde la zona de El Gaucho, de la capital. A mis espaldas está el edificio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ya comenzamos con las noticias concernientes al sector cooperativo. Días pasados se realizó el Consejo Directivo, ya el último del año, de CUDECOP. Allí, entre otros, estuvo presente su actual presidenta, por supuesto, Alicia Maneiro. Aquí un fragmento apenas de lo que fue ese encuentro que se realizó de manera virtual y a través de la plataforma Zoom. Primero que nada, yo quiero destacar que este ha sido un año muy complejo. Este consejo se cierra siendo el último de un año que en realidad nadie esperaba que tuviera las características que tuvo. Digo, con un país atravesando una situación sanitaria compleja, que no está aislada y que obedece a la región y al mundo, y una situación sanitaria que lamentablemente no tiene antecedentes de estas características, y bueno, hemos tenido que ir enfrentándola. A mí me gustaría destacar y felicitar en este marco de este año complejo a todas y cada una de nuestras socias, a todas y cada una de nuestras cooperativas de base, que inmediatamente surgida la emergencia sanitaria, rápidamente buscaron la forma de proteger a sus funcionarios, a sus socios, pero que la cooperativa pudiera seguir funcionando, y eso me parece que es muy bueno, que nos caracteriza, y a lo que hay que darle el mérito que realmente tiene, pero no solamente quedarme con eso, sino también quedarme con las distintas instancias que se dieron de solidaridad del propio movimiento y principalmente gestionando la intercooperación para salir a ayudar a aquellos colectivos que estaban atravesando alguna dificultad, y ahí principalmente la generación de canastas, las donaciones de harina. Creo que ahí nuestras socias hicieron un trabajo excelente que muestra justamente las características, y nuestros principios quedan ahí en la tapa, digamos, a la vista de todos, de cómo el movimiento cooperativo, a pesar de estar viviendo una situación que es inédita, cambiar completamente la cabeza, rápidamente el chip, y bueno, y tomar las riendas del asunto, de los temas. Digo, creo que a través de ustedes me parece de orden felicitar a todo el movimiento. Este consejo también tiene la característica de que con este consejo se cierra, además de un año particular, se cierra un proceso de trabajo acordado que tiene que ver con el plan estratégico, que tiene que ver con todo lo que discutimos en el 2019 y consideramos que deberíamos poner a andar o hacer continuar aquellas cosas que venían haciéndose, y que hoy nos pone frente a una evaluación que haremos, por supuesto, profunda del plan estratégico en sí, una vez cerrado el año, pero que también nos marca estas características con la participación de los presidentes, que sus aportes nos generarán insumos para lo que va a ser la discusión del plan estratégico 2021-2022, que empezaremos a trabajar a partir de febrero, o sea, fines de enero y principios de febrero, y que probablemente la elaboración nos lleve febrero y marzo para la discusión en el Consejo y aprobación. Este año 2020, además de tener la particularidad de la pandemia y todo lo que ella implicó, nos enfrentábamos a un cambio de gobierno, cambio de autoridades, y por supuesto que cambiaran las distintas representaciones con las que nosotros nos relacionamos,
y me parece importante destacar cómo fuimos generando ese proceso y el diálogo fluido que hemos tenido con las nuevas autoridades en los distintos ámbitos de interacción del movimiento cooperativo y destacar la disposición de las nuevas autoridades para aquellas reuniones que solicitamos se generaran rápidamente. Nos parece que en este ámbito y en este contexto tenemos que señalar y valorar la disposición de la nueva integración del INACOP en lo que tiene que ver con valorar positivamente los principales acuerdos que el movimiento tenía y que hoy nos encuentra en momentos de definición con respecto al acuerdo de fortalecimiento gremial, con características particulares de un convenio de 2 años, de una mirada a largo plazo. Nos parece que eso es muy bueno y hay que destacarlo. Ya también presentamos las características para el convenio de desarrollo territorial, algo que todos valoramos desde cada uno de nuestros lugares por la importancia que es necesario trabajar en el interior y en el interior profundo, y que bueno, el proyecto de desarrollo territorial nos ha permitido avanzar en esas tareas, pero queda mucho por hacer y ya está presentado el nuevo proyecto. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en instantes volvemos con más Mundo Cooperativo. Seguimos el Mundo Cooperativo presentando las noticias de este sector que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. Como lo decíamos en el primer bloque, estamos presentando el programa hoy desde el centro de Montevideo. Estamos desde la zona de El Gaucho de Montevideo, en la intersección de Barrio Zamorín y 18 de Julio. Y vamos a continuar con noticias del sector cooperativo. Estuvimos en diálogo a través de la plataforma Zoom con Washington Collazo para que él nos hable acerca de lo que significó este año 2020 para el sector cooperativo, particularmente para CUDECOP, la manera también en que CUDECOP se presenta allí en el Instituto Nacional del Cooperativismo. Este es el diálogo que manteníamos a través de Zoom con Washington Collazo. Mirá, más que nada, antes de hablar del sector cooperativo, yo diría que creo que todo el mundo tuvo que de alguna manera adecuarse a todo esto tan nuevo, y me parece que ha sido una experiencia que realmente todos de alguna manera, en mayor o menor grado, hemos tenido que ir adaptándonos a estas circunstancias. No solamente adaptándonos en cuanto al estilo de vida, sino a la incertidumbre. Hemos aprendido a vivir en una incertidumbre tremenda, digo, porque creo que más allá de la situación particular o personal de cada uno de los integrantes o de los habitantes de nuestro país, independientemente del sector y de la actividad que desarrolla, creo que si hubo una de las cosas que no se pudo hacer este año fue planificar debidamente, o sea, siempre en una tensión constante de qué es lo que va a pasar. Entonces, el sector cooperativo, como un sector que está inserto dentro de la sociedad, no escapó a todo esto, de alguna manera, estas consideraciones generales que te hacía anteriormente. Lógicamente, en algunos casos agravado porque es un sector que tiene sus particularidades, en el sentido de que es una lucha a diario, es un trabajo a diario que se realiza, es una búsqueda de lograr objetivos que también se hacen a diario y que de alguna manera muchas veces depende también de la concreción de esos elementos, el sustento de las familias, el sustento de cada uno de los cooperativistas, y bueno, y del conjunto. Y eso que de alguna manera es su incertidumbre a nivel individual se traslada también a lo que son los colectivos. De lo individual pasás a la cooperativa, de la cooperativa pasás a la federación que la nuclea, de la federación pasás a la confederación, que en este caso es CUDECOP, que de alguna manera todo ese tipo, esa gradualidad que se da en cuanto a relacionamiento, también esa incertidumbre que hablábamos al principio me parece que se ha reflejado. Y lógicamente cuando llegue el momento de definiciones grandes,
nos sorprende un marzo con esta novedad. Veníamos transitando los primeros meses del año, bueno, normalmente nos sorprende marzo con toda esta novedad, y aparte de las incertidumbres en cuanto a qué es lo que iba a pasar en el tema sanitario, la gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar como consecuencia de ese problema sanitario a nivel de la economía, ¿no? Entonces, es un tema que no es menor. Eso es un panorama muy general, Robert, de cómo se han dado las cosas. En cuanto a lo que es de alguna manera nuestra actividad, en cuanto a relacionamiento como integrante del directorio del Instituto Nacional de Cooperativismo en representación de CUDECO, se ha desarrollado, ha sido un año que se ha desarrollado dentro de esta lógica en forma normal en cuanto a que tuvo su particularidad. Recordemos que el abril fue un proceso que se hizo un poco lento, resultado de las elecciones nacionales, hubo un cambio de gobierno, y lógicamente que hubo también un cambio en cuanto a la gobernanza del instituto, con una nueva integración del directorio, 3 compañeros representantes del Poder Ejecutivo que lógicamente son diferentes a los que venían transitando el periodo anterior. Y bueno, en la delegación social poco cambio porque solamente yo seguí, y un compañero que había sido electo anteriormente, que es el caso de Julio Valdés, que continúa, ¿no? Pero en cuanto a trabajar, digo, más allá de las particularidades de un directorio nuevo, de una integración nueva de parte del Poder Ejecutivo, que lógicamente pone sus acentos en lo que ellos consideran, estoy hablando en este caso de directores del Poder Ejecutivo, ¿verdad? En lo que ellos consideran son los tonos o los matices o las particularidades que le deben dar, siguiendo lógicamente una línea de trabajo del gobierno nacional, que le deben dar a la gobernanza y al trabajo del instituto. Pero más allá de eso, de las variaciones, y que en algunos casos nos pueden conformar como directores sociales o como representantes del movimiento, en otros casos, lógicamente, no nos conforman. Y bueno, pero todo eso se ha hecho en un tono muy, muy cordial. Los planteos de desavenencias, de diferencias, de formas distintas de ver las cosas, hemos tenido la oportunidad de plantearlas. En algunos casos hemos sido atendidos, hemos sido contemplados, en otros, lógicamente que no hemos podido acceder a eso, digo, pero todo desarrollado en un marco, yo diría, en esta nueva normalidad, bastante normal, digo, muy a tono con lo que se venía, con lo que se venía haciendo. Nosotros, inclusive, no solamente en el trabajo diario de las distintas federaciones, se ha visto reflejado también esta incertidumbre del 2020 en lo que es los aportes que muchas veces no, que por ley tienen que realizar las distintas federaciones a lo que es el instituto, lo que comúnmente se llama, o la ley lo designa como prestación coactiva. Ahí se han visto resentidos algunos aportes de las federaciones al instituto. Pienso que el 2021, más allá de que se inicia, aparentemente habría alguna reactivación, creo que va a costar mucho. Hay sectores que han sido muy, pero muy golpeados. Hay algunas orientaciones, algunas federaciones que van a tener alguna dificultad con respecto a la adaptación a lo que es un lineamiento que ha bajado desde el Poder Ejecutivo con respecto a la forma de relacionarse el Estado con el movimiento cooperativo. Y me refiero en concreto a las cooperativas sociales. En ese sentido, la administración anterior trabajaba muchísimo con cooperativas sociales que hacen trabajos en los distintos organismos del Estado. Hoy por hoy hay una línea de trabajo que marca que, bueno, que llegó el momento de que esas cooperativas sociales hagan el pasaje a cooperativas de trabajo. Es otra modalidad distinta, implica otro tipo de compromisos de parte de la cooperativa. Me refiero a compromiso, me refiero a erogaciones que de pronto tiene que hacer, a la forma en la cual facturan sus trabajos.
Entonces, digo, eso de alguna manera no todo el mundo está preparado y no todas las cooperativas sociales, hasta por su misma conformación, con las dificultades. Recordemos que las cooperativas sociales tienen su origen en atender a aquella franja de la población de menores recursos y con dificultades de inserción en el sistema laboral. Entonces, a eso le agregamos a veces algunas dificultades hasta en la conformación y en cuanto a la capacitación o formación de los integrantes de esa cooperativa. Entonces, ese pasaje a otra categoría que iba a ser un poco traumático, porque inicialmente en algún organismo se había planteado que debía realizarse a partir del 1 de enero del 2021, caso concreto OCE, ahora se logró no, fue una resolución del directorio que pospuso ese pasaje por 6 meses, lo cual de alguna manera da cierto aire tanto a las cooperativas como al instituto, que tiene la tarea de hacer un poco la tarea de formación y de capacitación de esas cooperativas, y inclusive hasta la reformulación de su estatuto, da cierto aire para hacer esa transición un poco más dilatada en el tiempo, y sobre todo que se pueda asumir mentalmente ese tipo de cambio, que lógicamente es un trabajo que la tiene que hacer a la interna cada una de las cooperativas. Pero en cuanto a perspectiva, Robert, realmente dentro de lo que uno puede generar a futuro, por lo menos puede augurar a futuro, va a ser un año incierto. Esperemos que sea de reactivación, porque habrá algunos sectores que de pronto puedan sostener y puedan soportar lo que pueden ser vicisitudes a nivel de su economía, pero hay otras que realmente va el sustento diario. Entonces, es un tema que va a ser de difícil resolución, o por lo menos muy complicado entrar en resoluciones de ese tipo. Lógicamente, habrá de repente activar algún mecanismo de algunas partidas, y en esto estoy hablando partidas desde lo que es el Estado, de ayuda. Habrá que haber algún rubro en el cual haya algún refuerzo, porque lógicamente va a haber situaciones que habrá que contemplar, porque son más que nada cuestiones de vida, ¿no? Entonces, pero, ya te digo, dentro de lo que puede ser una incertidumbre en cuanto a futurología, que de alguna manera podemos hacer, esperemos que sea lo menos traumático y se pueda desarrollar de la mejor manera. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en instantes el último bloque de Mundo Cooperativo por hoy. En la colonia de Cooperativa Artigas te recibimos con todos los cuidados para que disfrutes unas merecidas vacaciones. Te esperamos para reservar para temporada alta. Comunicate directo por WhatsApp al 093 900 088 o de forma presencial en la cooperativa y realizamos tu reserva. Los precios los podés encontrar en www.lacolonia.com.uy. Por consultas también podés llamar al 2402-8470. Tenés todo para divertirte y descansar. Yo no me lo pierdo. Vos, la colonia de Cooperativa Artigas, un lugar pensado para vos. Las cooperativas construimos viviendas de interés social, ajenas al lucro y a la especulación financiera, garantizando el derecho humano a la vivienda a miles de familias uruguayas. FECOVI reivindica un interés no lucrativo para el repago de nuestros préstamos, 2% ya, exoneración de IVA a los materiales, más tierras para construir. FECOVI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo. Ya seguimos en Mundo Cooperativo compartiendo con ustedes las noticias de este sector que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país, presentando el programa hoy en exteriores, desde la zona de El Gaucho de Montevideo. Ya nos vamos a este último segmento para presentar parte de lo que fue ese consejo directivo de CUDECOP, el último del año, como decíamos en el primer bloque, que se realizó días pasados aquí en Montevideo. Se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, reunió a muchos representantes del sector cooperativo. Aquí parte de lo que fue ese consejo directivo. Este ejecutivo ha definido trabajar con respecto a la Ley General de Cooperativas. La Ley General de Cooperativas tuvo un
un proceso de formulación y de aprobación lento, pero que cuando se aprobó por todo el espectro político nacional, y que realmente ha demostrado estos años que era un instrumento necesario, que era una herramienta fundamental, y que permitió buena parte del desarrollo que tuvieron las distintas modalidades y el cooperativismo todo en estos años. Ahora, como toda ley, como todo proceso, los procesos deben ser evaluados en lo bueno, pensado en aquellas cosas que tal vez no fueron tan buenas o no fueron tan felices, y mirar a futuro. Y en ese sentido, nosotros creemos que, y sabemos que ustedes lo comparten, hay ajustes que hay que hacer a la Ley General de Cooperativas, en donde cada modalidad tiene sus preocupaciones puntuales, y también el movimiento en su conjunto tiene preocupaciones o cree que hay cosas que ajustar en aquellas disposiciones que son generales y que nos atañen a todo el sistema. Para febrero nosotros deberíamos lograr que cada una de las modalidades hiciera ese documento con el articulado cómo debe estar redactado. O sea, no estoy diciendo lineamientos generales en cuanto a cambiar esto o hacer lo otro, sino que tal artículo que dice tal cosa debería decir tal otra, y que ahí cada uno, por supuesto, con el asesoramiento jurídico que debe cada uno tener, elabore ese articulado. Nosotros nos hemos propuesto que el viernes 12 nos hagan llegar esos insumos, y estaríamos convocando a un consejo el martes 16 para juntos ver ese documento que sea global, total, en donde habrá que analizar y discutir por parte del Consejo aquellas modificaciones generales en las que todos acordamos y empujamos, y aquellas modificaciones particulares en cuanto a las modalidades que lo que pretende una modalidad, la modificación no afecte en su redacción y cambio en la ley a otra modalidad. Pero nos parece que ese consejo del martes 16 debería ajustar ese documento que después entregaríamos a la Comisión de Cooperativismo. Para nosotros, y en presencia del INACOP con su función como instituto de fomento del cooperativismo. En realidad a nosotros nos parece que eso hablaría de la madurez de la propia confederación y de todas las modalidades en cuanto a la elaboración y la responsabilidad de decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos, pero se lo damos completito y con todos los ajustes necesarios para que la comisión pueda, evidentemente, con su equipo jurídico, analizar y poder llevar adelante, pero nos parece que está muy bueno que nosotros podamos generar eso. Llegamos al final de nuestro encuentro por esta semana en Mundo Cooperativo. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, ya camino hacia fin de año, donde también vamos a estar repasando algunos de los momentos más destacados en esta historia del programa que ya lleva unos cuantos años en la televisión nacional. Les deseamos que tengan una buena semana, nos reencontramos pronto. Este programa es una presentación de CUDECOP en el mes del cooperativismo. Este programa es una presentación de INACOP, construyendo cooperativismo.